Si no has visto la parte anterior a esta, te invito a verla para que puedas entender mejor la historia. Te dejaré el link en la descripción. Después del capítulo anterior descubrimos varios acontecimientos impresionantes, desde el regreso de Cell con las células de distinguidos guerreros hasta la absorción del androide 17 y la preocupación de los guerreros Z. ¿Qué pasará en este capítulo? Quédate a descubrirlo. Hoy presentamos, el renacimiento del guerrero perfecto. Goku llega del planeta de Bills utilizando la teletransportación para descubrir lo que sucedía en la Tierra. Vegeta tenía una intensa batalla con Cell aparentemente a favor de Vegeta, pero esto se debía a que Cell aún no se acostumbraba a todo su poder, así que poco a poco fue llevando la batalla a su favor hasta el punto en que Cell mandó a volar a Vegeta fuera del campo de batalla, y esto se debe a que gracias a las células de GT Black, Cell mejora mucho en las batallas, aprovechando para inesperadamente realizar a un Super Taiyuken y poder escapar del campo de batalla y desaparecer su ki para no ser encontrado. Rápidamente los guerreros Z empezaron a buscarlo para que no cause muchos más daños. Cell estuvo sintiendo el ki de Krillin desde que se fue a buscar a su esposa número 18, así que lo siguió. Krillin al llegar a su casa le explica alterado a número 18 lo que estaba pasando. Momentos después Cell llega donde se encontraba Krillin, el pelón al verlo decidió atacarlo para que número 18 pudiera escapar y no se repitiera la misma historia. Los guerreros Z al sentir el máximo poder de Krillin fueron a toda velocidad a ese lugar, pero no fue suficiente. Cell se había apartado de Krillin como si fuese una mosca, así que Krillin decide utilizar el Taiyuken por 100 y el Qianxian de 3 hojas cortándolo. Y en cuestión de segundos este regenera su cuerpo de una manera muy rápida al tener las células de Majin Buu, y al esto su nivel subiría al tener células Saiyajin. Cell utilizaría rayos que salen de sus dedos, atravesando sus piernas y empieza a reír mientras toma al androide 18 para absorberla. Krillin se desmayaría y Cell empezaría a cambiar de forma sintiendo que todas las capacidades de todos los guerreros a los que les robo las células podría utilizarlas al 100% y tener mejor control de su poder. Cell se sentiría invencible confiado de sus extraordinarias capacidades y potencial como guerrero. Pocos momentos después Tenshinhan llevaría a Krillin al templo de Karin para que le den un par de semillas del ermitaño. Gohan lo vería con furia y le preguntaría el porqué de su presencia y su gran poder. Cell empezaría a explicar que este estuvo desarrollándose en el laboratorio del Dr. Gero, y robots espías estuvieron presentes durante las diferentes batallas que ocurrieron en el planeta Tierra durante todo este tiempo. Cell al decir esto haría que los guerreros Z recordaran todas las batallas por las que pasaron, explicándose así cómo era tan fuerte. A lo que Gohan que diría que ya habían peleado con él de una línea temporal alterna y que terminaron venciéndolo, a lo que Cell les respondería que esta vez no correrán con la misma suerte que antes, así que Cell expulsa más energía y Goku se transforma en Super Saiyajin Blue para empezar una batalla en la que Cell solo jugaba con Goku y se contenía para ver sus distintas habilidades heredadas de grandes guerreros, así que poco a poco fue descubriendo más, como su super regeneración que combinaba la de Piccolo con la de Majin Buu, el poder teletransportarse en cualquier lugar que él quisiera sin la necesidad de sentir el ki de alguien, la facilidad con la magia gracias a Babidi, la cual le ayudaría a manipular personas, la energía divina de los dioses destructores y también de Goku y Vegeta. Así que el color de Cell empezaría a cambiar repentinamente dada a las distintas transformaciones que tenía en él.
Mientras que su poder aumentaba, la pelea se extendió demasiado y de un momento a otro Cell cerró los ojos, y al abrirlos se encontró con algo extraño, nadie se movía y el entorno era de otra tonalidad, por lo que pudo evadir un ataque de Goku y así descubriría la técnica del Tokito Bashi del Gran Hit, haciendo saltos en el tiempo para evadir cualquier clase de ataques de Goku. A medida que avanzaba la pelea Goku se daba cuenta que poco a poco sus posibilidades de ganar se iban desvaneciendo, así que Vegeta, al pensar que era inútil que Kakaroto pudiera con él, se uniría a la batalla, así los dos Saiyajines en su máximo poder pelearían en conjunto teniendo una ardua batalla. Ya llegó la hora de exterminar. Sin embargo no era suficiente, Cell en cada momento estaría aumentando su poder, así que Vegeta se levanta y se decide a hacer un resplandor final y Goku acompañándolo hace un Kamehameha en su máxima capacidad. Cell al salir del humo regenerándose había creado una posibilidad muy baja en los guerreros para su victoria. Goku tenía un plan, así que le dice a Vegeta que lo tome del hombro y Goku toma a Cell y se teletransporta al planeta supremo. Al llegar le dice a Kaioshin que traiga a Gohan al planeta, el Kaioshin sin preguntar hace lo que Goku le dijo sin pensarlo, así que al llegar a la Tierra el Kaioshin le dice a Gohan que Goku lo llamó para que fuera con él, así que accede, pero en esta ocasión Piccolo lo acompañó, así que los tres se dirigieron al planeta supremo, y todos se preguntan cuál es el plan de Goku. A lo Piccolo le dice a Gohan que es mejor que la batalla suceda en este sitio para que la Tierra no corra peligro. ¿Cuál será el plan de Goku? ¿Podrán derrotar a Cell? Descúbranlo en el próximo capítulo de esta teoría. Recuerda dejar tu like y suscribirte y activar las notificaciones si quieres más vídeos así, y también deja tu opinión en los comentarios que me gusta leerlos. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video.